Pues justo estaban preguntando por el chat que si Rusia no estaba demasiado ocupada con Ucrania para andar influyendo en Rusia y la respuesta es no. O sea, tiene fuerzas de sobra y cada vez más. Como hemos estado viendo ya estos años, los precedentes de unos países a otros han sido muy importantes y el camino que han seguido Mali y Burkina Faso ahora lo está siguiendo Níger. Ya empezó con la cuestión de las tropas estadounidenses en su territorio, abogando por su expulsión, lo cual hubo manifestaciones en la capital abogando eso porque también se fuesen esas tropas estadounidenses, lo cual es bastante llamativo porque en un principio, tanto en Mali como Burkina Faso, por así decirlo, el sentimiento de rechazo se centraba más en las tropas francesas, no en las estadounidenses. Que esto fue una cuestión bastante llamativa y también es un problema para Estados Unidos porque Níger es un país altamente estratégico, sobre todo por una megabase de drones que tiene en el país y desde allí operan a la mayor parte de la región del Sahel. En esta cuestión de decir a las tropas estadounidenses que se vayan, en tanto que pasaba esto al mismo tiempo se afianzaban las relaciones entre Níger y Rusia, porque ahora mismo Níger ha sido el último país en tener un golpe de Estado en la región y que es parte de la Alianza de Estados del Sahel, una alianza conformada por Mali, Níger y Burkina Faso, en la que Rusia tiene un apoyo directo claramente, pero sí que ha tenido muchísimo que ver en su conformación y en tanto su desarrollo. Y en este punto se han firmado acuerdos de defensa entre Rusia y Níger, en los que se han llevado sistemas antiaéreos a Níger e instructores eh, para instruir a las tropas en la lucha contra el yihadismo, porque desde que se derrocó el gobierno de Bazoum, el yihadismo en el país ha ido en aumento, aprovechando la inestabilidad que había. El yihadismo está cada vez en más auge. Y es que este punto ya es muy llamativo porque Rusia se está sentando mucho, aprovechando que tiene a Mali, Níger, Burkina Faso, como así decirlo, alineados con unos intereses bastante parecidos y unos objetivos similares, se le está haciendo muy fácil a Rusia negociar con ellos, pero no solo acuerdos de seguridad, también económicos, de que han firmado un acuerdo de construir una planta nuclear en Burkina Faso para también abastecer de electricidad a Mali. O sea, es como Rusia se está sentando cada vez más en estos países, el sentimiento de rechazo hacia Occidente, que antes se concentraba más en Francia, como mucho la Unión Europea, ahora se está yendo también más hacia Estados Unidos. Este es un cambio importante que hay que seguir. Y eso ahora mismo se está asentando cada vez más y sobre todo eso es ya bastante llamativo la instalación de sistemas antiaéreos. Ujú. De hecho, esas son las últimas noticias que llegaban, ¿no? Lo de los sistemas antiaéreos rusos que habrían llegado a Níger. Y bueno, pues hay un incremento notable en la cooperación militar en Níger. Y ya lo hemos comentado también en otros momentos, pero creo que vale la pena traerlo de nuevo porque hace tiempo que no lo tocamos. Pero la aceleración de las dinámicas en Níger, que ya sabíamos que era mucho mayor que la de Mali y Burkina Faso, es que ha llegado a sobrepasar en algunos casos a Mali y Burkina Faso, porque hace poco, como nos comentaba Andrea, esa contestación para que se marcharan los franceses, que es cierto que llegó en mucho menos tiempo que a Mali y Burkina Faso, sobre todo a Burkina Faso, que es donde se dio la crisis más grande con los franceses, no la primera, pero sí la importante, ¿no? Hemos visto cómo la primera gran crisis con la presencia estadounidense se ha visto en Níger. No ha sido una crisis que quizá podamos decir que haya sido de expulsión inmediata, como se intentó con los franceses y que resultó en ver si habría o no apoyo desde Francia a la intervención de la CDAO, intervención militar, entiéndase, sino que al final, bueno, aquello no continuó y a Estados Unidos se le va a intentar hacer un acuerdo, ¿no? Negociar un calendario para que se retiren, pero se quedó en un anuncio. Es algo que no hemos visto todavía en Burkina Faso, ¿no? Países con presencia estadounidense donde algún movimiento civil, ya llevábamos viendo tiempo, que querían la llegada de los rusos, salían con banderas rusas,
pero también pedían la salida de los estadounidenses. Claro, en su momento fue algo residual y lo comentábamos, que la base de Agadez, sobre todo, es la más importante, la base de drones, ¿no?, de Agadez, se pedía desde ese movimiento social civil que se marcharan los estadounidenses. Claro, eso no tuvo gran trascendencia el año pasado, de una manera muy acelerada en las dinámicas. Este año sí. Y ahí la llegada de los rusos, mientras se pide que salgan en general los extranjeros, pero a los rusos los permiten incrementar su presencia, es clave, sobre todo en el contexto en el que algo está llegando a través de Tobruk. No sé, Andrea, si quieres comentar alguna cosa sobre el tema de Níger, la AES o lo de Tobruk también. En el chat he visto a algunas personas, bueno, pues para contextualizar tanto movimiento de países, tenemos el mapa que podíais ver antes en pantalla, ahora lo volveremos a poner con Andrea, y algunas personas un poco, quizá hay confusión, ¿no?, sobre si los principales conflictos se dan por el tema de religión o si es más tema étnico. Pero bueno, aquí hay que señalar que hay conflictos para todos los colores y que en este caso, bueno, pues hay algunos que son más étnicos. En África también este caso es uno de los más importantes y también pueden ser religiosos, pero principalmente no creo que sean ni uno ni otro factor aislado, ¿no? Creo que hay un poco mezcla de todo. Pero bueno, por volver con el tema de los rusos, Andrea, ¿qué nos puedes contar? Sí, pues ahora mismo eso, que están incrementando mucho su presencia en la zona del Sahel, pero es que no solo se van hacia Níger, porque ya la presencia de Rusia en Libia es muy conocida. Jorge ha hablado mucho sobre esta cuestión, pero ahora sobre todo no solo hay que mirar a Níger, hay que mirar a Chad. Ese país que era anteriormente tan pro-francés y que se salvó mucho de que le impusiesen sanciones por su cercanía a Francia, porque es que ahora mismo el que está en Chad como líder de la junta militar es el hijo del anterior presidente que murió en el campo de batalla, y nada más morir el padre, el hijo de un golpe de estado, se autoproclamó el presidente de la transición, pero no hubo como grandes repercusiones porque eso era muy cercano a Occidente. Así que en este punto era como que se libró bastante de las sanciones que le tuvieron, por ejemplo, Malí, Níger y Burkina Faso, una cosa que la Alianza de Estados del Sahel no ha dudado en subrayar y de tachar de hipocresía. Pero al mismo tiempo lo que estaba pasando es que a medida que han pasado los años desde ese golpe de Estado, Chad se ha ido encontrando con cada vez más conflictos en sus fronteras. O sea, ya tenían la guerra contra el yihadismo, la guerra de Sudán, República Centroafricana y Libia. O sea, ahora mismo no hay ningún país de su entorno que no se encuentre en conflicto, y eso hace peligrar mucho su propia estabilidad interna, porque, o sea, no es como verlo que el Estado controla absolutamente todo, no, también hay grupos armados que fueron uno de ellos fue los que mató al padre, y son grupos que pasan de un lado a otro de los países, así que si hay un conflicto al lado, es muy probablemente que pasen a territorio chadiano. Así que en este punto, la estrategia del gobierno de Idris Deby Jr. fue una política más realista, más no sé cómo decirlo, más asertiva con otros actores, porque ya veían que solo con Francia no iba a ser suficiente para mantenerse en el poder, y viendo que Rusia tenía cada vez mayor interés en tener su presencia en la zona, y los turcos también, porque es una cuestión que ahora mismo está pasando mucho. La amistad de los países africanos se ha revalorizado mucho, y muchos están adoptando una estrategia de ¿para qué voy a tener solo un aliado cuando puedo tener varios, y que además eso me garantiza una mayor seguridad si puedo jugar bien mis cartas? En este punto se está dando un acercamiento de la Junta Militar de Chad hacia Rusia. En otros directos nos preguntaban si esto podía ser como una ruptura total con Francia o con un acercamiento, o que se integrase en la AES, y de momento eso lo vemos como poco probable, ya que romper con Rusia sería enormemente, por así decirlo, complejo y además desventajoso. Además de que integrarse en la AES a lo mejor es algo que ahora mismo a la organización no le viene tan bien, que es una cuestión que también hemos discutido mucho a nivel interno, de si ahora la Alianza de Estados del Sahel puede permitirse incorporar más países. Por querer quieren, pero a lo mejor no tiene ventajas en el
largo plazo, porque a cuantos más países haya, mayor debate, más diferencias internas puede haber y la alianza se puede llegar a estancar, porque ahora mismo esta alianza de Estados del Sahel, lo bueno que tiene es que son 3 países, que es un grupo reducido con unas circunstancias parecidas, unos objetivos y unos problemas comunes. Eso les hace como ir bastante al unísono. Si ya metes a Chad en esa alianza, que ya tiene unas dinámicas diferentes, o sea, es una cuestión política diferente, problemas diferentes con otros grupos, ya a lo mejor ahí puede complicarse un poco más la cosa, pero todavía está en el aire, o sea, de eso. Y por eso tenemos a los rusos como intentando aumentar su influencia en Chad y a la Alianza de Estados del Sahel viendo a qué países pueden acercar a su órbita, porque cada país que acerquen a su órbita o lleguen a incorporar es una pequeña puñaladita a la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, los cuales intentaron hacer intervenciones y sanciones contra estos 3 países. O sea, es como cuanto más tenga la Alianza de Estados del Sahel, más débiles serán sus, ¿cómo lo diría? ¿Cómo lo diría? Sus rivales. Sí, bueno, se puede interpretar. En realidad es verdad que hemos hablado aquí de varios países que están entrando en África, estamos hablando del Sahel concretamente, no solo de Rusia y de Francia, que es de lo que siempre se habla en general, hablamos de muchos más países, pero es cierto, y ahí viene la novedad, eso hemos publicado esta semana, que ya van 2 convoyes de buques rusos en el Mediterráneo que han llegado con material que se desconoce a dónde va, ¿no? Es una realidad que ha sucedido entre el puerto sirio de Tartus y el puerto libio de Tobruk. Entonces, teniendo en cuenta que la presencia rusa ahora mismo pues, está centrada en la AES que nos comentaba Andrea, y en Sudán, pero también hay presencia en Libia. Claro, está ese vacío que hay de Chad. Ya decían las fuentes estadounidenses que hace tiempo que Rusia realmente no en las filtraciones del Pentágono tenemos un artículo que lo explica, de Ángel creo que era, que el papel de Rusia era como un actor oportunista, no estaba desestabilizando los países para que ocurrieran estos golpes de Estado, pero sí aprovechando ese vacío para incrementar notablemente su influencia, pero que actualmente ha pasado a un papel mucho más asertivo, en el que sí que estaría promocionando activamente sus intereses. Ellos hablaban de propaganda contra los occidentales, por ejemplo, en República Centroafricana y otros puntos de África. Claro, República Centroafricana hemos visto que hay más discusión. Recientemente, esta misma semana, se ha reunido Touadéra, el presidente centroafricano, con el líder francés en París, creo que ha sido, y por lo tanto no sabemos en cuál de estos focos se va a centrar Rusia con la llegada de todo este material. Hemos visto ya bastantes debates. Cabe la opción de que la guerra civil libia se pueda restaurar en algún momento en su fase activa, porque tenemos bastante tensión con el entorno de Haftar, más que solo él y las fuerzas de unidad nacional de Trípoli, o que surja un nuevo conflicto en este margen, ¿no? Ahí estaba lo que nos contaba Andrea del interés que ahora mismo tienen muchos países en Chad. Pueden pasar muchas cosas, puede ser un refuerzo para la AES como lo que estamos viendo de Níger, el tema de los antiaéreos ha sido relevante, y también de cara a que si finalmente salen los estadounidenses de bases como la de Agadez, que los rusos puedan ganar presencia en esa zona.